Sediento y cansado está mi corazón, afligida mi alma tengo. Dame vino nuevo, vino celestial, de tu espíritu, embriágame, Señor. Vino que levanta, vino que alegra, Vino que aviva, vino que aviva, es el espíritu del Dios. vino nuevo, Vino nuevo, vino de tu espíritu. espíritu, de tu espíritu. Dios les bendiga, querida iglesia, qué gusto el poder en esta mañana compartir junto a ustedes, ¿verdad? Y a pesar de la distancia, el poder aprender juntos. Así es que, ¿qué le parece si está ahí, verdad? Entonces abre su corazón, le dice: Señor, quiero que tú me hables, ¿verdad? A mi vida, y pueda tener ese corazón listo y dispuesto para escuchar lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Señor Jesús, muchas gracias por esta mañana preciosa. Gracias, Señor, porque sé que tú estás con nosotros y que tú jamás nos dejas, jamás nos abandonas, y que en medio de nuestras debilidades, Señor, tú eres quien te perfeccionas y tú eres quien hace la obra perfecta. Señor, te pido que tú seas hablando nuestras vidas, que tú seas redarguyéndonos, Señor, para que, Señor, tu palabra sea transformándonos, renovándonos o cambiándonos, Señor Jesús. Te doy la gloria y te doy la honra, y eres bienvenido en este lugar, y gracias porque tú eres bueno y fiel en todo tiempo, ¿verdad? Y miren, esta mañana le quiero compartir algo precioso, un tema muy lindo, ¿no es cierto? Que quizás el Señor nos quiere hablar y que necesitamos aprender juntos en esta mañana, y se llama el poder de Dios en tu debilidad. Sí, mire, la palabra del Señor en Jueces 6 menciona que Dios les había entregado a los madianitas por 7 años para que lo oprimieran. Sí, lo había entregado por 7 años para que lo oprimieran a causa de que el pueblo de Israel se había alejado, ¿verdad? Entonces, de adorarle al Señor, y se había ido tras otros dioses. Entonces menciona que los madianitas venían al pueblo, ¿verdad?, de Israel, y se robaban sus bueyes, se robaban su cosecha, se robaba todo. Y dice la palabra, ¿verdad?, de Dios en Jueces 6, que eran tantos que parecían una plaga de saltamontes, pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho a los israelitas. Y en esa ocasión, ¿verdad?, entonces en ese tiempo, un grupo, ¿verdad?, entonces clamó y dijo: Señor, ¿verdad?, ¿hasta cuándo nos van a oprimir, ¿verdad? ¿Por qué, Dios, no nos salvas, verdad? ¿Por qué no nos puedes salvar del poder de los madianitas? Y entonces el Señor mandó un ángel, ¿verdad?, para que hable a Gedeón. Gedeón, ¿verdad?, entonces estaba ahí, también ahí escondido, ¿verdad?, ahí limpiando su cosecha, recogiendo su cosecha, ¿verdad? Entonces le dijo: ¿sabes qué, Gedeón? Tú vas a salvar al pueblo de Israel. Y Gedeón entonces le dijo: ¿por qué has permitido, Señor, verdad? ¿Por qué has permitido que todo esto nos pase, verdad? ¿Por qué has permitido que nos opriman tanto tiempo? ¿Por qué nos pasa esto?, decía Gedeón. Pero más adelante entonces el ángel de Jehová le dice: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Y Gedeón le dijo: Señor, pero mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés, y yo soy el menos importante de toda mi familia. Miren, luego quizás podemos leer la historia, ¿verdad? Y el Señor les respalda y cumple su promesa. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces no nos hemos sentido, ¿verdad?, como Gedeón? Quizás Dios dándonos una orden, Dios diciéndonos: ¿sabes qué, verdad? Entonces, Daisy, Anita, Pepito, ¿verdad? Entonces tú en este tiempo te vas a levantar en ese GPS, te vas a levantar en ese grupo, ¿verdad?, de estudio, y tú vas a declarar sanidad, tú vas a declarar mi palabra, ¿verdad? Entonces las personas van a confiar en mí, me van a conocer. Y de pronto le decimos, ¿verdad? Pero si yo soy la más pequeña, si yo no tengo muchos años de conocerte, ¿verdad? Si yo soy muy pecador. Y muchas de las veces, ¿verdad?, nosotros ponemos más a nuestras debilidades antes que creer lo que Dios
quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Y mire, y en esta mañana entonces yo le quiero compartir, ¿verdad?, 4 puertas que necesitamos abrir para llegar a ese ring, ¿verdad?, del campo de batalla diario. 4 puertas que necesitamos atravesar para poder llegar, ¿verdad?, a ese ring en donde podamos pelear nuestra batalla diaria. Y mire, la primera puerta que necesitamos abrir o necesitamos conocer, ¿verdad?, es que todas las personas tenemos debilidades. Todas las personas tenemos debilidades. ¿Y qué es una debilidad, verdad? ¿Qué es una debilidad? Es cualquier limitación que tenga, ¿verdad?, o que heredamos y no tenemos poder para cambiarlo. Así es que mire, quizás algunos tienen defectos, quizás otros imperfecciones, quizás otros tienen discapacidad, quizás, ¿verdad?, algunos no tienen la vista al 100%, quizás no escuchamos al 100%, quizás no caminamos bien, no sé, ¿verdad? Todos tenemos quizás alguna debilidad, ya sea física, puede ser también quizás una debilidad en el área intelectual, ¿verdad? Quizás no somos tan buenos para ciertas áreas, para las matemáticas, quizás nos cuesta el área, ¿verdad?, de las ciencias sociales, no sé, ¿verdad? Pero lo primero que necesitamos saber es que todos tenemos debilidades y que estas debilidades nosotros necesitamos reconocerlas, necesitamos, ¿verdad?, saber en qué soy débil. Y muchas de las veces en vez de reconocer, nosotros lo que hacemos es huimos, ¿verdad? Entonces no queremos saber, nos avergonzamos, ¿verdad? Quizás nos excusamos y decimos, no, es que quizás yo soy bien impuntual porque siempre estoy a full y siempre estoy con muchas cosas y tengo el trabajo, el teletrabajo, y usted entenderá que sí, que no, ¿verdad? Y de pronto en vez de reconocer que somos débiles en un área, tratamos de excusarlas, pero necesitamos aprender a reconocerlos. También, ¿verdad?, necesitamos en este punto, necesitamos aprender que Dios quiere usar también nuestras debilidades. Dios no solamente usa nuestras fortalezas, Él también quiere usar nuestras debilidades. A veces pensamos que Él solamente quiere utilizar, ¿verdad?, lo mejor, ¿verdad?, aquello para lo que somos buenos, y que en eso el Señor se quiere glorificar. Pero sabe, si fuese así, no sería el Señor haciendo su obra en nosotros, seríamos quizás nosotros, ¿verdad?, llenándonos de ego, de autosuficiencia, de orgullo. Así es que Dios quiere utilizar su debilidad. Es lo primero que necesitamos saber. Lo segundo que necesitamos, ¿verdad?, conocer, ¿no es cierto? Entonces es que hay circunstancias, ¿verdad?, que son incontrolables y que nos van a causar debilidad. Por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿verdad? Por ejemplo, quizás una enfermedad. Uno no planifica y dice, bueno, yo voy a planificar en mi programa, en mi cronograma mensual, entonces que el próximo mes estoy listo para enfermar, ¿verdad? Entonces voy a planificar tener un accidente. Nosotros no planificamos quizás tener o pasar por esas circunstancias difíciles que muchas de las veces nos pueden llevar a tener una debilidad, ¿verdad? Quizás a debilitarnos en la fe, a debilitarnos en la esperanza, ¿verdad? Pero necesitamos saber que hay situaciones que son incontrolables y que nosotros, ¿verdad?, necesitamos aprender a depender del Señor al 100%. Y mire, al pensar muchas de las veces las personas en este tipo de limitaciones, cuando tienen un accidente, cuando se enferman, cuando hay limitaciones financieras, nadie decidió, ¿verdad?, quizás tener una limitación financiera, ¿verdad? Mire, muchas de las veces entonces pueden ser puertas abiertas, ¿verdad?, para escuchar más las voces del enemigo, en donde quizás nos dice, es que tú no puedes, es que tú eres un fracasado, es que tú nunca vas a cambiar, ¿verdad? Es que contigo siempre pasa esto. Las situaciones en ti no van a mejorar, en tu familia no va a mejorar, tus finanzas no van a mejorar, van a seguir así. Así es que ¿para qué sigues confiando? ¿Para qué sigues creyendo en el Señor? ¿Verdad? Y pueden llegar esas voces a nuestra vida, y una vez que quizás llegan estas voces a nuestra vida, entonces nosotros vamos quizás a entrar en un proceso quizás de decepción, de desilusión, de desesperanza y de depresión. ¿Sabe? Hay algo que me impactó mucho que estaba leyendo, ¿verdad? La OMS en el 2018 hizo un estudio sobre, ¿verdad?, la depresión, y en el 2018 en este estudio que realizó mencionó, ¿verdad?, que la depresión es la 4ª, ¿verdad?, discapacidad en el mundo, y que en el 2020 entonces iba a proyectarse, ¿verdad?, e iba a subir al 2º lugar.
¡Wow! Y mire, quizás alguien dice, pero la depresión, ¿y qué es la depresión? Y mencionaba, me encantó, ¿verdad? En este estudio mencionaba 2 tesis que ellos querían estudiarla y que ellos querían demostrarla, ¿verdad? Y era que la primera era que las mujeres, ¿verdad? Entonces ellos mencionaban que las mujeres tendían a desarrollar mayores episodios, ¿verdad? De depresión, ¿por qué? Debido a su transición hormonal y porque ellas tienen un mayor impacto, ¿verdad? Entonces, de trauma. Quizás si les pasó una situación, entonces ellos mencionaban en este estudio que las mujeres se quedan, los recuerdos se quedan más grabados que en los hombres y por ende, ¿verdad? Entonces son más propensas a tener depresión cuando reciben algún impacto fuerte o cuando han tenido un trauma emocional. Y lo segundo era que las personas que han sufrido, ¿verdad?, depresión, entonces estas personas tenían mayores riesgos de tener enfermedades cardiovasculares. Y mire, déjeme decirle, ¿verdad? Ahí donde usted está. ¿Cuántas veces quizás en alguna situación como esta, limitada, en donde quizás usted ha tenido que vivir un proceso de enfermedad, en donde quizás usted ha tenido que perder un familiar, en donde quizás usted, ¿verdad?, se ha visto limitado a causa de sus emociones, a causa de la situación que usted ha estado viviendo, y usted quizás ha abierto esta puerta de, en vez de confiar, en vez de quizás correr y llorar ahí a los pies del Señor, en vez de decir, Señor, no entiendo lo que pasa, me duele, me lastima, quisiera, Señor, quizás que estos días ya pasen, quisiera que este valle, ¿verdad?, de lágrimas, de sombra de muerte, Señor, quisiera que ya, ¿verdad?, entonces yo lo pueda atravesar. Y quizás en vez de hacer eso, quizás, ¿verdad?, nos refugiamos en la depresión, en la desilusión, en el cuestionamiento al Señor. Y mire, me impactaba esto porque decía, qué sutil, ¿verdad? De pronto como algo tan emocional, algo que se relaciona del corazón, luego termina en una enfermedad, ¿verdad? Y muchas de las veces nosotros como cristianos o como personas que conocemos al Señor, nosotros no medimos esos procesos, ¿verdad? Solo nos sentimos mal, ¿verdad? Y de pronto estamos por ahí perdidos, ¿verdad? No queremos hacer nada, tenemos ese estado deprimido de estar tristes, sin esperanza, ¿verdad? Ese sentimiento de inutilidad, de culpabilidad, incluso sentimientos y pensamientos de muerte. Pero mire, es allí donde nosotros necesitamos correr y decirle, Señor, ¿verdad? Entonces yo debo reconocer esta puerta, que hay circunstancias que van a llegar a mi vida que son incontrolables y que posiblemente nos puedan debilitar, ¿verdad? Pero si nos debilitaran, nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces aprender esto. Me encantaba esto que el Señor me enseñaba y ¿verdad?, quizás me ilustraba. Y mire, nuestras debilidades en las manos de Dios se transforman en el poder de Dios, ¿verdad?, en medio de ella, en un momento, ¿verdad? Entonces eso que quizás nos costó tanto, nos costó lágrimas, quizás en esa misma área Dios nos va a usar para poder abrazar y para poder bendecir a alguien más. Pero mire, nuestras debilidades en las manos del mundo o de cualquier persona que no sea Dios, va a traer la depresión, la desilusión y seguramente, ¿verdad?, vamos a ser propensos de este tipo de enfermedades. Así es que ahí donde usted está, ¿verdad?, quizás cuando vengan estas situaciones que son incontrolables, de pronto aún en este tiempo del COVID, que de pronto nos enfermamos, no sabemos qué es lo que está pasando, nos hemos quedado sin trabajo, aprendamos a depender de Dios, aprendamos a depender de Dios en medio de la situación que estemos viviendo, ¿verdad? Y mire, la tercera puerta que necesitamos conocer para llegar, ¿verdad?, a esa batalla diaria, a ese ring que necesitamos pelear, ¿verdad?, diariamente, ¿no es cierto?, en nuestra vida espiritual, es que debemos saber que quién es Dios y quién eres tú. Solamente Dios es alguien, ¿verdad?, que jamás nos va a fallar, que jamás nos va a abandonar, ¿verdad? Nunca nos va a abandonar, ¿verdad? Él va a cumplir su promesa, sí, pero muchas de las veces nosotros ponemos, ¿verdad?, más la confianza en los hombres, ¿verdad?, en el esposo, en los papás, en los familiares, en los amigos, ¿verdad?, antes que nuestra confianza en Dios. Y cuando quizás nos defraudan, ¿verdad?, quizás no nos queremos levantar, quizás estamos ahí desilusionados, ¿verdad?, nos sentimos heridos y a veces incluso cuando la gente ha sido cristiana, conoce del Señor, podemos tender a murmurar, a criticar, decir, así son los cristianos, yo por eso no conozco del Señor, yo por eso no quiero, ¿verdad?, no voy a pertenecer, ni peor, ni mucho menos buscar a Dios, porque quizás nuestra confianza jamás estuvo en Dios, estuvo en el hombre, y ahí es cuando vienen esos defraudes, ¿verdad?, que quizás lastiman y hieren mucho nuestro corazón y no podemos perdonar. Pero miren, en Hechos 14:15, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pablo, ¿verdad?, entonces había
había hecho un milagro con una persona, ¿verdad?, que estaba coja, y de pronto le había dicho, levántate, ¿verdad?, y camina, y había caminado. Entonces cuando caminó este cojo, entonces muchos de los que estaban en ese lugar, dice que se maravillaron. Y entonces, ¿verdad?, en Hechos 14:15 dijeron, amigos, ¿por qué hacen esto, verdad? Entonces, porque le empezaron a decir, ¿verdad? Entonces, empezaron a decir, ¿verdad?, y alzaron la voz diciendo, dioses con la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Así les empezaron a decir, así, ¿verdad?, les empezaron a alabar. Y entonces, ¿verdad?, los discípulos mencionaron y dijeron, nosotros somos, ¿verdad? Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tales como ustedes. Así es que, ¿verdad?, aun si nosotros conocemos del Señor y el Señor nos ha permitido bendecir a alguien, orar por alguien se ha sanado, debemos recordar esto, que nosotros somos simples seres humanos como cualquier otra persona, pero que conocemos y tenemos el poder de Dios y que es Él quien obra en la vida de las personas, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos a reconocer de quién es Dios y quiénes somos nosotros, va a ser más fácil, ¿verdad? El quizás no debilitarnos en el área espiritual, el no debilitarnos en la fe, ¿verdad? Porque sabemos que somos seres humanos y que solamente Dios es quien no falla, solamente Dios es quien es perfecto, solamente Dios, ¿verdad?, es quien hace toda la obra, ¿verdad? Pero nosotros somos fallosos, somos pecadores, ¿verdad? Somos inconstantes, a veces quizás somos infieles, y por eso necesitamos conocer cada día al Señor para que vaya puliendo y transformando cada una de nuestras áreas, ¿verdad? Y lo último, ¿no es cierto? Entonces que necesitamos aprender, ¿verdad? Entonces para poder llegar a ese ring, ¿verdad? Y pelear esa batalla diaria espiritual, es aprender a alegrarnos con nuestras debilidades. ¿Cuántos quizás, verdad? Ahí quizás usted puede poner un hashtag, aprender a alegrarse, ¿verdad?, en las debilidades. ¿Cuántos de nosotros nos hemos aprendido a alegrarnos o hemos aprendido a abrazar nuestras debilidades? Quizás las fortalezas sí, ¿no? ¿Verdad? Ay, yo soy bueno cocinando. A mí me salen súper bien esos bolones, ¿verdad? Y ese ají no le sale a nadie más, solamente me sale a mí, ¿verdad? Es que cuando yo predico, wow, la gente se convierte, ¿verdad? Y quizás nosotros podemos incluso, ¿verdad?, tener ese orgullo, ese ego, ¿verdad?, cuando nosotros solamente vemos nuestras fortalezas. Pero también de hoy en adelante yo le animo a que usted también pueda abrazar, ¿verdad?, sus debilidades. Y mire, cuando nosotros nos sentimos débiles, me encanta esto, es Dios queriéndonos recordar que solo dependemos de Él. Es Dios queriéndonos decir, ¿verdad? Hey, solamente dependes de mí, no dependes de la salud, no dependes, ¿verdad?, de tus finanzas, no dependes del ministerio, solamente dependes de mí. Miren, es buena, ¿verdad? Entonces estas debilidades, ¿verdad?, también son buenas, no son como algo que debemos huirlas, como decíamos en el primer punto, excusarlas, ¿verdad? Son buenas cuando las llevamos al Señor y dejamos que Él las transforme. Y también son buenas, ¿por qué? Porque nos previenen de la arrogancia, nos previenen del orgullo, ¿verdad? Entonces cuando viene una situación como esta, es una enfermedad o cualquier situación que nos debilitó, ¿verdad?, entonces nuestra actitud debe ser correr al Señor, ¿verdad? Entonces nuestras debilidades, ¿verdad?, entonces controlan nuestro ego, ¿verdad? Entonces nos previenen de la arrogancia, sí, entonces nuestras debilidades, ¿verdad?, entonces nos muestran cuánto necesitamos depender del Señor. Y también el otro punto importante, ¿verdad?, en esto, ¿verdad?, de poder abrazar nuestras debilidades, de podernos alegrarnos en medio de esos procesos duros, difíciles que estamos viviendo, es que nuestras debilidades muestran cuánto nos necesitamos los unos de los otros y no nos hace, ¿verdad?, ser o creernos autosuficientes. Mire, en 1 de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, ¿verdad? Y más adelante menciona que todos cumplen una función en particular. Y mire, ¿verdad?, cuando quizás en mi caso yo me he sentido débil en cierta área, yo tengo gente que amo y que conoce y ama al Señor, y de pronto tengo la confianza de escribirle, decir, por favor, necesito que ores, quizás por este motivo, ¿verdad?, por las finanzas, quizás por mis emociones, por favor, necesito que me respaldes en oración. Y a veces ni siquiera tengo que contarle, pasó esto, pasó lo otro, solamente necesito pedir oración, ¿verdad? Y gracias a Dios tampoco están cuestionándome qué pasó y que no,
¿verdad? Pero ¿sabe qué nos ayuda? Nos ayuda a que nosotros podamos trabajar en cuerpo y no nos creamos autosuficientes de que yo siempre estoy bien, es que a mí nunca me pasa nada, ¿verdad? Sino que más bien podamos, ¿verdad?, recordar la palabra que todos somos un cuerpo y que en algún momento vamos a necesitar de nuestro prójimo y que debemos ser humildes, debemos ser sensibles, ¿verdad? Para correr, para acudir, para pedir ayuda, para pedir oración. Pero si nosotros somos como esos árboles solitarios en donde quizás no queremos asistir un GPS, no queremos que nos llame, ¿verdad? Les bloqueamos, ¿verdad? Y estamos ahí y es que estamos viviendo nuestro proceso, ¿verdad? Entonces el Señor quizás difícilmente le permitimos al Señor cumplir, ¿verdad?, lo que Él quiere hacer en nosotros. Y mire, y sabe, entonces yo le quiero quizás hacer esta pregunta que muchos de ustedes alguna vez se han hecho, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Aprender a alegrarse con nuestras debilidades. Qué lindo este último punto. Pero quizás usted se ha hecho este tipo de preguntas de ¿por qué a mí? ¿Y dónde está Dios? ¿Verdad? Contaba una historia en donde un padre decía, pero mi hijo murió. ¿Y dónde estuvo Dios cuando mi hijo murió? Y esta otra persona le dijo, Dios estuvo en el mismo lugar cuando su hijo Jesús murió. Porque, ¿verdad?, ahí murió en la cruz del Calvario. Porque aún, ¿verdad?, cuando Jesús murió, era porque estaba cumpliendo un propósito del Señor. Pero mire, a veces nosotros no miramos, ¿verdad? Solo miramos desde nuestros ojos, desde nuestra perspectiva, y no miramos desde la perspectiva del Señor, ¿verdad? Y debemos aprender a entender que estos procesos de Dios, entonces, necesitamos mirarlos desde la perspectiva de Dios y no desde la nuestra. Qué duro quizás debe ser cuando quizás alguien, una pareja, un matrimonio no puede tener hijos, pero Dios conoce el proceso completo. Quizás es duro, es un cuestionamiento, ¿y por qué a mí? ¿Dónde está Dios? ¿Y qué pasa? Pero Dios conoce el proceso. Nosotros conocemos que hoy no podemos tener hijos, pero Dios no conoce el solamente hoy, conoce el futuro. Dios conoce todo el proceso. Qué difícil quizás debe ser cuando, ¿verdad? Cuando quizás hemos perdido a alguien. Pero quizás, ¿verdad?, nosotros no vemos y no sabemos, pero quizás esa muerte es el motor para que alguien pueda conocer a Dios. Y aún en esa muerte quizás, ¿verdad?, quizás dolorosa, triste, hay cumplimiento. Pero nosotros no miramos de esa manera, ¿verdad? Y cuestionamos, ¿y por qué? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué? Entonces, si Dios estuviera, los cristianos no se enfermaran del COVID, los cristianos no se murieran. Necesitamos aprender a confiar en Dios porque Dios conoce el proceso completo, ¿verdad? Siempre recuerdo que mi papá siempre me cuenta esta historia, me recuerda, ¿verdad?, de que había una vez un pastor en donde su hijo era travesti y de pronto el pastor terminaba su servicio e iba, ¿verdad?, a visitar a su hijo que estaba por las cuadras por ahí, ¿verdad?, entonces exhibiéndose y todo. Y solamente le llegaba y le decía, tú vas a ser usado por Dios, y le daba palabras de afirmación. Y bueno, y así, y de pronto, igual, ¿verdad?, un día que él realizó, era su cumpleaños, entonces le organizó el pastor, el papá, ¿verdad?, con toda la iglesia le realizó una sorpresa y le invitó a su hijo a la iglesia y él dijo, no, porque yo allá me van a criticar, te voy a hacer quedar mal. Pero bueno, él fue, en todo caso fue toda la iglesia, ¿verdad? Entonces le recibió bien, él se sintió feliz, pero a los pocos días el papá murió. Y cuando él murió, entonces el hijo recordó las palabras de bendición que su padre había declarado sobre su hijo. Y es ahí cuando él dijo, wow, realmente él era un hombre que en medio, ¿verdad?, de mis debilidades, en medio de que yo hacía algo muy malo, él jamás me juzgó, sino que él se encargó de declarar palabras de bendición. Muchas veces nosotros hemos sido fáciles y en vez de declarar palabras de bendición sobre las personas, declaramos palabras de muerte, palabras que pueden herir. Pero mire, este ejemplo nos muestra, ¿verdad?, cómo nosotros debemos convertirnos en esos testigos del Señor, en esos testigos, ¿verdad? ¿Y qué significa ser testigos, no es cierto? Entonces vivir, sufrir, ¿verdad? Entonces como Él sufrió, predicar como Él predicó. Y mire, entonces necesitamos depender del Señor al 100%. ¿Pero por
¿por qué a mí? ¿Dónde está Dios? Y nos sentimos débiles, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere perfeccionar nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque en el sufrimiento es donde se muestra que somos testigos del Señor. Y esto me impacta, porque quizás nosotros a veces mencionamos que somos testigos del Señor cuando predicamos, cuando quizás, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios hace los milagros. Pero sabe, también parte de ser testigos no solo es predicar, sino es atravesar, ¿verdad?, fuertes en el sufrimiento. ¡Wow! Esto me encanta. Es atravesar fuertes, ¿verdad?, en el sufrimiento. Mire lo que está en Hechos 7:59, cuando le estaban golpeando a Esteban. Esteban, a pesar de que le estaban matando, dijo: Señor, no le vayas a tomar en cuenta este pecado. Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario y todos se habían burlado y quizás, ¿verdad?, le habían pegado y le habían humillado, Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y verdad, y quizás en mi ejemplo, Daisy, ¿verdad?, quizás en mi peor estado, ¿verdad?, algo que siempre le digo al Señor y procuro, ¿verdad?, decirle al Señor ahí en medio del dolor, en medio de la desilusión, en medio de cualquier situación: mi adoración es sobrenatural. Mi adoración es sobrenatural. Y me vas a tener aquí a los pies, ¿verdad?, queriendo que tú me cambies, queriendo que tú trabajes en mis debilidades, queriendo que tú, ¿verdad?, mañana, más después, entonces tú me renueves, tú renueves mi mente, ¿verdad?, tú me transformes. Eso necesitamos cada instante. Por eso necesitamos correr, ¿verdad?, a los pies del Señor, para que Él nos transforme, porque necesitamos que nos transforme, necesitamos que nos cambie. No es que cuando ya hemos aceptado a Cristo ya estamos listos y, ¿verdad?, y qué fuerte y qué bien que me siento. No, cada día necesitamos que Dios trabaje en nuestro corazón. Cada día necesitamos, ¿verdad?, que Dios entonces, ¿verdad?, haga su obra milagrosa. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a mí, ¿dónde está Dios? ¿Sabe también por qué? Porque Jesús también sufrió. Porque Jesús también sufrió, ¿verdad?, a través de la muerte, y después de eso, ¿verdad?, cumplió su propósito, ¿no es cierto?, y aprendió a hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué a mí? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué a mí? También porque Dios quiere ser tu respuesta y quiere que dependamos de Él al 100%. Segunda de Corintios 4:8, Pablo dice: pasamos por muchas dificultades, pero no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos pueden destruir. Qué lindo, mire, que de pronto estas frases, este versículo, esta porción de la palabra puedan ser, ¿verdad?, entonces de esas armas cuando nosotros nos sentimos débiles, cuando nosotros estamos susceptibles, ¿verdad?, y podemos batallar en el Señor y llegar a ese ring, ¿verdad?, a ese ring entonces de la pelea diaria, en donde estamos luchando no en nuestras fuerzas, sino en el Espíritu. Estamos luchando en el Señor, ¿verdad? Y mire también finalmente ¿por qué? ¿Por qué a mí, verdad? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque quiere llenarte de sabiduría, ¿verdad? Es en Eclesiastés 7:3 dice: es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. ¡Wow! La tristeza tiende a pulirnos, y es verdad, los procesos difíciles nos pulen, pero después de pulirnos nos dan sabiduría, y nos dan sabiduría, ¿verdad?, que viene de lo alto, para abrazar, ¿verdad?, para predicar, para que aún nuestra predicación tenga ese poder, esa autoridad, esa unción, esa gracia que solamente viene del Señor, ¿no es cierto? Así es que mire, igual segunda de Corintios 4:17 menciona: las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo, ¿verdad? Así es que querida iglesia, si quizás usted ha estado débil en este tiempo, se ha sentido débil, se ha sentido susceptible, ¿verdad?, acordémonos, ¿verdad?, de cómo debemos pasar esos procesos que muchas de las veces nos traen debilidad. Debemos pasarlos en el Señor, fuertes en el Señor, ¿verdad? Quizás no veremos las recompensas en la tierra, quizás no veamos las promesas como nosotros quisiéramos,
pero es mejor hacer la voluntad de Dios antes que hacer nuestra propia voluntad y antes que ver quizás nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Tenemos una vida eterna que nos espera y por ende necesitamos ser de inspiración para más gente, ¿verdad? Que también pueda alcanzar esa vida eterna. Gedeón se acuerda lo que decía: mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de toda mi familia. Pero Dios le contestó: podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Así es que yo quiero dejarle, ¿verdad?, con esa porción. Dios le dice: yo estaré contigo para ayudarte. Así es que, Casa de Vida, sigamos creyendo, ¿verdad? Dios se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Así es que les amamos, les bendecimos. Casa de Vida, somos la iglesia. Donde sé que te voy